En esta Ley General de Educación va a venir especificadas las funciones para garantizar este derecho a la educación que se menciona en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Revisábamos en la sesión anterior que iba a tener principios, que se iba a centrar en el interés superior de la niñez y también que iba a contemplar lo que el docente tiene que realizar y garantizar para que se lleven a cabo los aprendizajes significativos del alumno, considerando esta educación integral, donde no solamente se va a preocupar por los conocimientos fundamentales que corresponden a la educación básica, sino también a la formación socioemocional, al desarrollo de habilidades para toda su vida y que el alumno pues desarrolle ese pensamiento crítico, poco a poco vaya obteniendo una autonomía, así como también lo que tiene que ver con su desarrollo y personalidad. Dentro de la Ley General de Educación, nuevamente nos vuelven a hablar de este derecho a la educación, donde nos mencionan que es obligatoria la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. De la educación obligatoria, los niveles también va a contemplar a educación inicial. Educación inicial también ya es considerada como educación obligatoria, pero en el caso de la Ley General de Educación, hay un apartado que, digamos, viene de forma independiente, separada, donde menciona que en este caso el derecho a la educación va a contemplar lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establece la Ley General de Educación. Por lo tanto, si en el artículo tercero dice que la educación obligatoria incluye a la educación integral, preescolar, primaria, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media superior. En el caso de la Ley General de Educación, como está mencionando que va a aplicar lo que dice el artículo tercero de la Constitución, más aparte lo que dice la Ley General de Educación, pues en este caso aunque en esta, les digo, hay un apartado que nada más menciona a preescolar, primaria, secundaria y media superior, como menciona en ese parrafito que va a contemplar también lo que dice la Constitución, pues en este caso se agregaría también el de el nivel de educación inicial. Entonces, para que lo tengan claro, la educación obligatoria corresponde a los tipos educativos de educación básica y educación media superior, los niveles desde educación inicial hasta educación media superior. Y si nos hacen mencionar cada uno de esos niveles, serían educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria y educación media superior. Esa es la educación obligatoria. En el caso del artículo tercero, nos decía que la educación superior lo va a ser también obligatoria, pero en términos de la fracción 10. ¿Qué es lo que dice esta fracción 10? Esa fracción dice que la educación superior va a ser obligatoria, pero para el Estado, de poder garantizar la educación superior y de dar el acceso, pero dentro de la educación pública y como les menciono, es obligación para el Estado de garantizarla y dar el acceso. Cuando en las preguntas de su examen les hagan pues esta pregunta sin mencionarles esa fracción 10, tienen que contestar con educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior o educación básica y educación media superior, los tipos educativos. Porque cuando les preguntan así solito, a secas, la educación obligatoria, qué niveles o qué tipos educativos contempla, se refiere obligatoria para el alumno de recibir esa educación y para el padre de familia de mandar a sus hijos a recibir esa educación.
Entonces, aquí nosotros tenemos que tener claro eso. La educación va a tener principios. Estos principios son seis. De igual forma, dentro de la Ley General de Educación, viene en este caso el apartado donde dice, además de obligatoria, la educación pública será y enumera solamente cinco, pero en total son seis, solamente que en ese párrafo, como ya en la redacción está, digamos que apartando obligatoria, pues ya no enumera a obligatoria, pero en total son seis principios de la educación. Seis principios de la educación que es obligatoria, la primera, siempre va a ser obligatoria, la primera, después universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Son seis principios de la educación y son esos que les menciono. Ustedes van a decidir qué estrategia utilizan para poder recordarlo, porque dentro de las preguntas que a ustedes les van a hacer, en este caso les van a hacer de ordenamiento también. Es decir, tienen que recordar el orden correcto de estos elementos o de lo que les estén preguntando. Si les dicen, ordena los siguientes principios de la educación y se los dan, por ejemplo, pública o organízalos o selecciona la opción correcta donde aparecen los principios de la educación ordenados. Entonces les van a dar opción A, educación inclusiva, gratuita, laica, universal, pública y obligatoria. Opción B, universal, pública, gratuita, laica, inclusiva, obligatoria. Opción C, obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La respuesta correcta sería la C porque es donde está en el orden que lo estamos revisando. Entonces es importante que ustedes tengan una estrategia de cómo identificar el orden. Mi estrategia, y ustedes van a decir si la toman o ustedes crean una. Por ejemplo, en este caso hay una empresa de telefonía que pertenece a Grupo Salinas, a Banco Azteca, a Electra, que tiene un logo amarillo y que algunos a lo mejor ustedes si han ido a estos bancos, bueno, a este lugar, al banco, a Electra, este, les han ofrecido esa telefonía porque pertenece a la empresa, pero la empresa, si la han escuchado, es OWI. OUI, OWI. Entonces, estas primeras, bueno, esta compañía la relaciono con las primeras tres letras de estos principios. Para relacionar las otras tres, fonéticamente, yo lo relaciono con un animal y en este caso va a ser peje lagarto. Peje lagarto. Por ejemplo, peje lagarto se escribe con J el G lagarto. Entonces, yo solamente lo estoy relacionando a algo fonético. Entonces aquí OWI, obligatorio, las iniciales OWI, O de obligatorio, U de universal, I de inclusivo o inclusiva. PG lagarto, P pública, G gratuita, lagarto laica. Owi peje lagarto, Owi peje lagarto, yo lo relaciono para poder identificar el orden de estos principios. O si ustedes directamente lo memorizan, lo aprenden o ya los conocen, pues ya no es necesario que utilicen algún tipo de mnemotecnia o estrategia o iniciales. Ustedes ya deciden cómo lo recuerdan, pero como les menciono, van a venir preguntas de tipo de ordenamiento y puede ser uno de estos que tengan que ordenar. Entonces son seis principios de la educación: obligatorio, universal, inclusivo, público, gratuita y laica. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia.
Se establecerán condiciones que incluyan becas, programas, libros, materiales, medidas y presupuesto, obviamente para garantizar este derecho y con los principios que ya está contemplando. De la nueva escuela mexicana, ¿qué es lo que nos menciona? Que se va a colocar, recuerden que la nueva escuela mexicana es este proyecto educativo, o se los explico, es este proyecto educativo que surge de la necesidad de conectar los diferentes niveles, grados, tipos educativos de la educación pública para que tenga una continuidad estos conocimientos en cada una de las fases, porque ahora se maneja por fases, y en este caso, pues el alumno adquiera aprendizajes significativos, habilidades, actitudes, valores, conocimientos para toda su vida y que estos le sirvan para diferentes ámbitos, para el ámbito personal, para el ámbito familiar, para el ámbito social, para el ámbito laboral, para el ámbito científico, o sea, para todo. Y por lo tanto, pues vamos a ver qué es lo que menciona de este proyecto de la nueva escuela mexicana, la Ley General de Educación. Va a colocar al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Recordemos que en el artículo tercero, así como todas las demás leyes, documentos, programas, planes, protocolos, van a poner siempre al frente, al centro, el interés superior de la niñez. Entonces van a ir siempre por delante contemplándose en la garantía de todos sus derechos de los niños, este interés superior de la niñez. Va a impulsar el desarrollo humano integral, humanismo, pensamiento crítico, artes, ciencia, valores y derechos humanos. El proyecto de la nueva escuela mexicana se centra en esta educación integral y humanista. Se fomentará la identidad intercultural, responsabilidad, participación y cuidado del medio ambiente. La nueva escuela mexicana busca que lo que dice el artículo tercero pues se cumpla, que se le dé el acceso, la permanencia y la participación al alumno y que los conocimientos que adquiera dentro del aula le sirvan para toda su vida, pero en este caso el proyecto de la nueva escuela mexicana pretende que el alumno pueda participar en la transformación social, es decir, que pueda intervenir en problemas de su comunidad, de donde se encuentra la escuela, creando proyectos o pudiendo aplicar pues el conocimiento que está adquiriendo para, en este caso, atender pues esas problemáticas. Va a contribuir al desarrollo integral de los educandos, promover el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos, la paz, la participación y la pluralidad. Como les menciono, como se centra en esta parte humanista, tiene que ver con la dignidad humana, los derechos humanos, los valores, la convivencia armónica y la cultura de la paz. La educación que imparta será democrática, nacional, humanista, promoverá el respeto social y ambiental, inclusiva, equitativa, intercultural, integral y de excelencia. Estos son los criterios de la educación. Considera el pensamiento matemático, crítico, filosófico e histórico, expresión oral y escrita, conocimiento tecnológico y científico, habilidades socioemocionales, artísticas y físicas. Es decir, va a contemplar los conocimientos fundamentales de las asignaturas, pero también la formación socioemocional, la formación para la investigación, para el disfrute del derecho del acceso a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales
Y también, pues dentro de la formación de habilidades laborales, que en este caso se van a centrar, en el caso de educación básica, habilidades básicas, habilidades que en un futuro les va a ayudar, por ejemplo, la responsabilidad, la puntualidad, el poder organizar su tiempo, poder aprovechar recursos, o sea, eso, digamos, dentro de lo que el niño puede lograr, pero en un futuro esas habilidades les van a permitir poder continuar con sus estudios, poder conseguir un trabajo, pero obviamente esas habilidades se siguen ampliando, se siguen extendiendo. Pero en el caso de educación básica, pues es aquí donde empieza la construcción de esas habilidades. La evaluación será integral e informar resultados a educandos y tutores. Dentro de la educación básica, en el caso de la nueva escuela mexicana, la evaluación que se va a llevar a cabo va a ser la evaluación formativa, que contempla desde la evaluación diagnóstica, la evaluación continua, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, y en todo esto va a haber una retroalimentación. Se centra sobre todo en la retroalimentación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a evaluar cualitativamente, no cuantitativamente. Se va a centrar en poder realmente ver si el alumno está adquiriendo estos aprendizajes significativos, si el alumno está adquiriendo estas habilidades, está teniendo actitudes positivas, se están fomentando los valores. Y en el caso del docente, esta retroalimentación se dice que va a ser doble, va a ser para el alumno y va a ser para el maestro, porque el alumno se va a dar cuenta de qué cosas sí está aprendiendo, en qué cosas tiene que mejorar, qué cosas tiene que atender, cómo aplicar su conocimiento, si necesita ayuda, si ya lo logró, si todavía hay cosas que alcanzar o que buscar. Y en el caso de educación, perdón, en el caso para el docente, se va a enfocar en mejorar la forma de trabajo que está teniendo con los alumnos, organizar o reorganizar los contenidos si es necesario, hacer adecuaciones, hacer correcciones, tomar actualización, formación, capacitación o lo que sea necesario porque identificó que hay una debilidad o algo no está funcionando, entonces al maestro le permite pues hacer todas estas correcciones y volver a buscar pues que se logre pues ese máximo logro de aprendizajes, además de que participa dentro del proceso de mejora continua. Entonces, a eso se centra esta evaluación y obviamente pues se comparten estos resultados a los alumnos por la razón que ya les mencioné, a los tutores porque ellos están encargados o padres de familia porque ellos son los encargados de estar cuidando su avance académico, tienen que preocuparse por su desarrollo también, por los problemas, por lo que hace la escuela, por su educación, y son obligaciones que tienen los padres de familia. Aparte de que existe esta corresponsabilidad o se busca esta corresponsabilidad porque el proyecto de la nueva escuela mexicana lo requiere. Entonces, no solamente es responsabilidad de un actor educativo, que en este caso, pues principalmente se le echa la culpa o se dice que es el docente, pero si el alumno no está poniendo de su parte, si el padre de familia no cumple con sus obligaciones, si los directivos no nos están retroalimentando, no nos están actualizando, no nos están diciendo qué cosas tenemos que trabajar, entregar, actualizarnos o ellos nos capaciten porque ya hubo un cambio en en el plan de estudios o hay una necesidad en este caso de la institución o algo que contemplara un problema, algo y no se está trabajando en equipo, no se está trabajando pues en esta corresponsabilidad,
pues no va a funcionar en este caso la educación de los que nosotros estemos impartiendo y obviamente no vamos a poder ni trabajar, por ejemplo, los proyectos escolares que se están planeando, pues dentro de los campos formativos y de lo que tiene que ver con la implementación de las metodologías de cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que contemplar dentro de esta evaluación. Y de igual forma, pues el que nosotros estemos dándonos cuenta de que sí se están aplicando los contenidos, se están alcanzando los procesos de desarrollo de aprendizaje y se están tomando en cuenta pues estas problemáticas de la comunidad y poder abordarlas desde los campos formativos, los ejes articuladores y los contenidos pues que nos corresponde ver. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria y normal. En este caso, el plan de estudios que a ustedes les corresponde dentro de educación básica, pues es el plan de estudios 2022, que es para la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Los planes y programas que van a contener lectura y escritura, artes, matemáticas, ciencias, educación física, civismo, historia, tecnología, educación sexual, lengua extranjera, vida saludable, la formación socioemocional. Obviamente, nosotros ya tenemos estas asignaturas, estas áreas de conocimiento integradas dentro de un campo formativo. Ahora se manejan como campos formativos, que son áreas de conocimiento. Entonces tenemos el área de conocimiento de lenguajes, la otra de saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario, que son cuatro. Del sistema educativo nacional que nos dice la Ley General de Educación. El sistema educativo nacional está formado por alumnos, docentes, autoridades, materiales, escuelas, programas y consejos. La educación se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, que estos los vamos a revisar más adelante, cómo es que está integrado en el documento original, se los voy a mostrar para ver esta parte de los tipos, niveles, modalidades, porque se los van a preguntar posiblemente a los de educación básica, nada más los que corresponden a educación básica, pero también hay una organización para educación media superior, pero a ustedes posiblemente sí de lo que yo recuerdo es que sí viene, es una de esas preguntas en su examen. Entonces, conocer, pues estos tipos, niveles y sus modalidades. La educación responderá a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país. Por eso es que en este proyecto de la nueva escuela mexicana existe la contextualización, donde el docente se encarga de hacer esa contextualización, el colectivo docente, dentro de Consejo Técnico Escolar, y en este caso contempla pues cuáles son las características donde se encuentra la escuela, de la localidad, sus actividades económicas, sus problemas, también de la parte interna de la escuela, infraestructura, recursos, materiales, los alumnos, sus características, sus necesidades, sus intereses, sus estilos, sus ritmos de aprendizaje. Y el docente va a crear un programa que es el programa analítico, donde se apropia del programa sintético que da la SEP, los contenidos nacionales, y los adecúa, los adapta a este contexto y por lo tanto ya está respondiendo a pues a esa contextualización que se hizo. Se fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva. En el caso de estos programas, si ustedes revisaron, ya se están, bueno, recuerden que la educación es integral, por lo tanto se va a preocupar por también la salud, la alimentación, por parte del desarrollo y de todo lo que
al alumno lo integra. Entonces, en este caso, el programa que ahorita se está enfocando a esto es el programa de Vive Saludable, Vive Feliz principalmente, y también pues dentro de lo que ustedes van a estar contemplando de forma integrada en los contenidos de los campos formativos. También van a tener ustedes que relacionarlo con lo que viene ahí. Pero en este caso, de forma específica, el programa de Vive Saludable, Vive Feliz es el que ahorita pues va a tener más aplicación y que en este año lo incluyeron en la bibliografía. Este programa entró en vigor el año pasado en el mes de marzo, si no me equivoco. En el mes de marzo, este programa de Vive Saludable, Vive Feliz entró en vigor. A los asesorados que tuve en el año anterior, yo les di este tema. ¿Por qué? Porque tal vez no iba a venir en su examen, pero sí lo iban a aplicar cuando les asignaran su plaza. Entonces, sí fue un tema que yo les comenté a mis asesorados del año anterior, que no se los iban a preguntar en su examen posiblemente, porque ya era, o sea, era reciente que había entrado en vigor y que no iba a ser posible que se los agregaran en su bibliografía, porque en este caso, pues sería muy precipitado y también, digamos, sería un poco injusto de que lo agregaran dentro del examen ese tema. Y o sea, que tenían poco tiempo para como comprenderlo y estudiarlo. Pero yo les dije, lo vamos a revisar porque este programa ya se tiene que aplicar pues ahorita, desde ahorita porque ya entró en vigor, entonces de los que ya estén frente a grupo o de los que vayan a estar frente a grupo, una vez que les asignen plaza, pues lo tienen que conocer, lo tienen que aplicar, pero este tema seguramente lo van a agregar ya ahora sí en la bibliografía del año siguiente. Y eso es lo que ocurrió pues en este año. La edad mínima y ese programa, pues los vamos a ver de forma específica más adelante. Entonces, también los planes y programas y protocolos los vamos a estar revisando más adelante. Entonces, vamos de forma, les digo, secuenciada. La edad mínima para ingresar al nivel preescolar es de 3 años y para nivel primaria, 6 años cumplidos al 31 de diciembre del inicio del ciclo escolar. Esto pues nada más lo tienen ustedes que tener como dato, posiblemente se los pregunten, pero pues digo, no es algo difícil de recordar y de saber. Entonces, mínimo de 3 años para preescolar y a partir de los 6 años para primaria. En el caso de la educación básica, está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, educación básica contempla los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Educación básica el tipo educativo de educación básica está contemplado dentro de la educación obligatoria y estos son sus niveles. La educación media superior, el tipo educativo de educación media superior, comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y equivalentes. En este caso, no les van a preguntar a ustedes de educación media superior, pero por lo menos sí tienen que conocer que el siguiente tipo educativo es educación media superior, pero de los niveles en específico no les van a preguntar. Principalmente a quienes les van a preguntar el siguiente tipo educativo, lo relacionado a lo que sigue, a los que están en secundaria. Si ustedes están participando para secundaria, para alguna de estas asignaturas que contemplan en secundaria, les van a mencionar a lo mejor que para qué van a preparar a sus alumnos. Entonces, aparte de darle los conocimientos fundamentales de secundaria, pues los van a preparar para poder transitar al siguiente tipo educativo que sería educación media superior, porque como ya revisamos, educación media superior es el siguiente tipo educativo y educación media superior también se contempla como educación obligatoria. Y el de secundaria, pues tiene que preparar a sus alumnos a poder pasar a ese siguiente nivel porque ese es obligatorio de que los alumnos pues reciban esa educación y de que los padres de familia manden a sus hijos
a la escuela a recibir esa educación superior. La educación superior, esto pues no es necesario, pero les menciono, pues sí conocer que tienen más adelante, como en este caso la nueva escuela mexicana tiene ese seguimiento, esa conexión entre los diferentes tipos educativos, pues el último tipo educativo es el de educación superior y está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Dentro de lo que les van a preguntar a ustedes de básica, les digo, va a ser todo relacionado a básica y en el caso de secundaria, si acaso educación media superior, porque es, digamos, la siguiente, el siguiente nivel, el siguiente tipo educativo que va pues pegado a secundaria. Y en el caso de cada uno de ustedes, tienen que contemplar también o tener idea de qué conocimiento previo tiene su alumno cuando llegue a su fase, a su nivel, a su grado con ustedes. Por ejemplo, el de secundaria tiene que saber que pues ya pasó por educación inicial, preescolar, primaria y que ya tiene todo ese conocimiento previo y que ya más o menos si es que pudo revisar cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje para darse una idea qué se supone que ellos ya aprendieron y con a partir de dónde va a partir el de secundaria. Entonces tienen que conocer lo que ocurrió antes y lo que va a ocurrir después. Toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación. Dentro de esta ley, pues nos van a decir que aparte también tenemos que desarrollar habilidades de investigación en nuestros alumnos que tienen que disfrutar, como les mencionaba, de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, las TICAT. Y bueno, en este caso, pues ustedes tienen que buscar que los alumnos pues gocen de esos beneficios. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros. En este caso, por eso existe la educación indígena y en el caso de la educación indígena, dentro de lo que tiene que contemplarse es que también se va a abordar la cultura, la lengua que tenga esa comunidad donde se esté impartiendo educación indígena y que va a haber que en este caso participa directamente la comunidad porque son ellos quienes son, digamos, los conocedores de esa cultura, de esa lengua y se tiene que integrar esa lengua como bueno, la principal, en este caso, el docente tiene que tener las habilidades de habilidades lingüísticas, que es lo que están evaluándoles a los de educación indígena. Recuerden que les hicieron una apreciación o les van a hacer una apreciación de conocimientos y aptitudes de estas habilidades para precisamente que ustedes estén aptos de poder comunicarse con esa comunidad, de comunicarse con esos alumnos y poder integrar a sus contenidos lo específico de esa comunidad indígena, cuáles son sus tradiciones, su cultura, su lengua y desarrollar también en ellos en este caso, el idioma de español, pues como una segunda lengua. Nosotros vamos a garantizar la educación, en este caso tiene que ser una educación inclusiva, sin discriminación, y nosotros tenemos que brindar el acceso a este servicio. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, le podemos negar a las niñas, niños, adolescentes el derecho a la educación. No se puede por condiciones de discriminación, porque no han pagado alguna, en este caso, contraprestación más bien alguna colegiatura, que no han pagado alguna colegiatura, que no han, pues por cualquier otra situación que no sea el de dar el acceso a la educación, no se las podemos negar. Si a nuestro salón de clases, que eso es lo que va a ocurrir,
Si a nuestro salón de clases llega una persona que habla náhuatl y todos nuestros alumnos hablan español, pero con esa persona que habla náhuatl, nosotros tenemos que darle clase. Nosotros veremos cómo le hacemos, pero le tenemos que enseñar. Aquí el maestro se adapta al alumno, la escuela se adapta al alumno. Los planes y programas se tienen que adaptar al alumno, no al revés. Entonces, en este caso, si yo tengo desconocimiento de esa lengua, pues voy a tener que actualizarme, capacitarme, preguntar, ver de qué forma me comunico, a lo mejor en un inicio con él, pero yo tengo que enseñarle y explicarle. Si un alumno llega a mi salón de clases y no ve, es ciego, si un alumno es sordomudo, pues yo voy a tener que aprender braille, yo voy a tener que darle material en braille, yo voy a tener que aprender lengua de señas mexicanas. Si me llega un alumno extranjero, yo voy a tener que aprender inglés. Si me llega un alumno que habla francés, que habla italiano, yo tengo que buscar la manera de garantizarle el derecho a la educación porque es lo que va a ocurrir en la realidad. Nosotros dentro de lo que vamos a contestar en el examen es con el ideal, con lo que se dicen los documentos, pero estas cosas que les estoy mencionando, eso digamos lo dejamos para la parte de su práctica, que se vayan haciendo, dicen, esta idea de a lo que se van a enfrentar, pero eso no lo incluyan dentro de su examen, eso digo aparte, pero en este caso, por ejemplo, si a ustedes les toca tener que garantizar este acceso a la educación, les menciono, pues ustedes van a tener que tomar un curso de lengua de señas mexicanas, ustedes van a tener que buscar tutoriales de cómo comunicarse en braille con el alumno que brindarle los materiales accesibles para que él aprenda a través de braille. Entonces, esos miedos o esas, a lo mejor ese conocimiento, pues ustedes ahorita no lo tienen, pero en algún momento se van a enfrentar a trabajar con esos alumnos. En el caso de México, afortunadamente o desafortunadamente, los alumnos van a llegar a la escuela que tengan más cercana, que los papás puedan pagar, que los papás, en este caso, o el alumno haya podido ingresar porque hizo un examen o porque ahí lo admitieron o porque les menciono, pues tienen otras necesidades, otros intereses o esa escuela les gustó y van a llegar con nosotros. Entonces nosotros vamos a decir, es que este alumno que tiene, por ejemplo, no sé, síndrome de Down, que tiene algún trastorno, que tiene alguna discapacidad, tendría que estar en una escuela de educación especial, tendría que estar en un camp, pero no, no va a ser así. En la mayoría de las escuelas es donde el alumno puede estar, donde quiere estar. A lo primero dicen que le dieron acceso y vamos a tener que trabajar con ese alumno. No lo podemos excluir, no lo podemos discriminar. Les digo, vamos a tener que trabajar con él y si nos dentro de nuestros miedos o nosotros estamos pensando ahorita, no, pues voy a llegar a una escuela donde mi escuela va a ser bonita, va a tener un área techada, voy a tener computadoras, voy a tener un laboratorio, voy a tener salones con aire acondicionado, con loseta, con la iluminación, las puertas bien hechas, ventanas y vidrios bonitos, escuelas pintadas, voy a tener espacios deportivos, voy a tener materiales, pizarrón, me van a dar marcadores para pizarrón, voy a tener mi escritorio, mi silla ergonómica. Cuando ustedes lleguen a su salón, van a decir, mi salón no tiene ventanas, tiene un vidrio roto, mi escuela no tiene área techada, no cuento con computadoras, mis alumnos no tienen para materiales, difícilmente tienen para comer, no me hacen caso. Entonces nosotros, pues vamos a tener que trabajar con lo que hay, pero como les menciono, en los documentos nos hablan de un ideal y con ese ideal tenemos que contestar, pero les digo, para la práctica, vayan haciéndose a la idea que ustedes van a tener que buscar la manera de enseñar y de cumplir, de cumplir con sus funciones como docentes.
Se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales, identificar, prevenir y reducir las barreras y eliminar prácticas de discriminación y exclusión, que eso es lo que yo les menciono. Instrumentar acciones y realizar ajustes razonables y otorgar apoyos. Esto se va a encargar, pues en este caso, los ajustes razonables, el docente, porque les menciono, tiene que adaptar los contenidos, tiene que brindar el acceso, tiene que ser flexible y en el caso de los apoyos, por ejemplo, el Estado pues tiene que brindar becas, brindar materiales, brindar en este caso pues la educación gratuita, las instalaciones y ustedes como docentes tal vez tienen el ideal de sus alumnos de que van a decir, no, pues mis alumnos van a ser de primer grado. No, pues mis alumnos yo quiero a quinto grado, pero ya cuando les asignen grupo, ya cuando les asignen centro de trabajo, van a decir, no, pues me tocó con yo mi fuerte o con el que me gustaba o me gustaría es quinto grado, pero me asignaron con primer grado, con segundo grado y la verdad es que voy a sufrir. La verdad es que no me gusta. La verdad es que, pues ustedes van a enfrentar sus miedos en algún momento y es ahí donde ustedes van a decir, ay Dios, ¿en qué me metí? Pero les menciono, ustedes van a tener que buscar y adaptarse a estas situaciones y van a tener que resolver porque al final tienen que garantizar el derecho a la educación a sus alumnos y no se pueden negar porque si se negaran, ustedes están violando normativa, estarían violando la constitución política, estarían violando la Ley General de Educación, estarían violando la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, estarían incumpliendo con el Código de Ética y Conducta, estarían incumpliendo con las responsabilidades administrativas. Entonces, hay varios documentos que ustedes incumplirían y si les hacen la investigación correspondiente y les ponen una sanción, porque va a haber un padre de familia que sí los denuncie, un alumno que sí los denuncie, un directivo que sí los denuncie, un compañero que sí los denuncie, y si resulta real esa denuncia, se hace la investigación y resulta que realmente ustedes incumplieron, que cometieron actos de violencia, discriminación, acoso o lo que sea por lo que los estén acusando, si identifican o hay elementos, evidencia que compruebe que sí lo hicieron, ustedes se van a hacer acreedores a sanciones de diferente tipo administrativas, económicas, legales, penales, la cárcel, perder su trabajo, inhabilitarlos definitivamente para el servicio público y pues aparte los problemas dicen de relación con sus alumnos, con los padres de familia y ya se dan cuenta que en la actualidad pues hay alumnos que no es correcto, pero pues terminan, dicen, agrediendo al maestro. El padre de familia termina agrediendo al maestro. El padre de familia termina quitándole la vida a un maestro. El alumno termina quitándole la vida a un maestro. Y también, si ustedes saben que están haciendo su trabajo conforme a normativa, que están siguiendo planes, programas, protocolos, no tendrían por qué tener miedo a que en algún momento los denuncien si ustedes están haciendo su trabajo como debe de ser. Si ustedes saben, hay tal documento que me respalda, yo estoy siguiendo este protocolo y lo hice al pie de la letra, me denunciaron, pero no es cierto, cuando se haga la investigación correspondiente, no va a proceder, no va a haber evidencia para comprobar que lo hiciste. Entonces, vas a estar a salvo, no te va a ocurrir nada y estás haciendo bien tu trabajo. Pero, obviamente, les digo, hay de todo. Hay cosas que, aunque no la debas ni la temas, te van a acusar, te van a denunciar, vas a cometer, dicen, un error pequeño, un error grande, pero es ahí donde, si desconoces de los documentos que te amparan, desconoces de cómo hay que hacer las cosas correctamente,
pues te puedes meter en problemas o te pueden meter en problemas. Entonces, también para eso sirve conocer todos estos documentos y el poder garantizar, pues les digo, el derecho a la educación y que no en algún momento pues reciban algún tipo de sanción, llamado de atención o la pérdida de su trabajo que ahorita les va a costar o les está costando trabajo obtener. Y aparte, pues ya ustedes tienen que disfrutar de su profesión. Creo que todos estudiaron su profesión porque les gusta, la aman, les gusta convivir con sus alumnos, con compañeros. Algunas veces no, porque también eso dentro del centro de trabajo ocurre, que no siempre se van a llevar bien entre compañeros, pero la recomendación es que ustedes tengan su salud mental, su salud física y que hagan su trabajo como se debe y que no queden bien con nadie, que no queden, en este caso, pues tampoco que se peleen con nadie, simplemente que hagan las cosas bien para sus alumnos y como dice las leyes. Facilitar el aprendizaje del sistema braille, lengua de señas, atención a las discapacidades y aptitudes sobresalientes. La Autoridad Educativa Federal determinará el calendario escolar de la educación básica y normal. Del calendario escolar, nosotros vamos a tener como un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase para los educandos. Dentro de este mismo calendario, vamos a tener especificados los días de consejo técnico escolar, que va a existir una fase intensiva, una fase ordinaria y que en total pues van a ser 13 días de sesiones que están contemplados para el Consejo Técnico Escolar, 5 en la fase intensiva y 8 distribuidos a lo largo del ciclo escolar y están establecidos, como les menciono, pues en este calendario escolar. Eso los vamos a revisar cuando veamos el tema de Consejo Técnico Escolar. De la revalorización del magisterio, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social. En la nueva escuela mexicana, el maestro está como guía, el alumno es quien construye su propio conocimiento. Obviamente, dando esta guía conforme a contenidos, procesos de desarrollo y aprendizaje, la participación del docente, la planeación de sus clases, pero principalmente se busca que el alumno participe de forma activa, que el conocimiento que está adquiriendo lo ponga en práctica y que atienda estos problemas de su entorno a través de la transformación social y la aplicación de estos proyectos que se va a estar implementando. Dentro de esta autonomía, el programa sintético nos dice qué vamos a enseñar, pero ustedes van a tener esa autonomía por parte de esa revalorización que tiene que ver con su experiencia, con su formación. Ustedes van a tener la autonomía para decidir cómo, cuándo, para qué, con qué van a enseñar esos contenidos que nos dan del programa sintético. Y eso lo van a establecer con el programa analítico y con el plano didáctico, que ya sería su planeación, su formato de planeación. Se constituirá el sistema integral de formación, capacitación y actualización. Dentro de esta revalorización, ustedes tienen derecho a recibir formación, capacitación, actualización. Actualmente lo están haciendo. ¿Por qué? Porque UCICAM pide que ustedes realicen cursos obligatorios, que ustedes presenten elementos multifactoriales como son los cursos extracurriculares, que esos son los de capacitación. Los de actualización serían los cursos obligatorios porque si ya habían participado en el proceso anterior, ustedes ya habían hecho este curso y nuevamente en este año lo tienen que volver a realizar. ¿Por qué? Porque es un proceso de actualización, porque a lo mejor hace un año lo revisaron, pero ya no lo siguieron ustedes repasando o cosas cambiaron. Entonces, por eso nuevamente les piden volver a hacer este curso, aunque ya lo hayan hecho ese mismo el año anterior, porque debe de haber siempre un proceso de actualización.
Aunque fuera la misma información, pues ustedes tienen que volver a repasar y volver, digamos, pues en este caso actualizarse con lo mismo, pero significa que pues ustedes dicen están al tanto y no tienen pues incluso hasta esta parte de auto didáctica, el que son ustedes autodidactas para poder, o tienen esta iniciativa para estar revisando documentos, normativa, programas, acuerdos que se van, este, actualizando o que se van, dicen, publicando y ya después, pues que se aplican y ustedes que están al tanto, entonces están, pues dicen, actualizados, están enterados. Las promociones en la función y en el servicio se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Parte de estos derechos y de esta revalorización es que el docente va a tener la posibilidad de tener un proceso equitativo, transparente y donde pues tenga acceso al sistema educativo nacional, donde pueda obtener esta admisión, promoción, reconocimiento y que son actualmente pues los procesos que lleva USICAM. Recuerden que pues tenemos el proceso de admisión, promoción vertical, promoción horizontal, horas adicionales, cambios de centro de trabajo, reconocimiento a la práctica educativa. Entonces todos esos pues forman parte de estos derechos. De igual forma, ¿qué me faltaba aquí? Um, mm, mm, ya se me olvidó. Ahorita a ver, si me acuerdo, se los menciono. De los planteles educativos, los muebles e inmuebles deberán cumplir con la calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, etcétera. Esto, pues, se tienen que encargar el Estado de crear las escuelas que sean necesarias para garantizar el acceso a la educación, de que, por ejemplo, si en un municipio es necesario crear una escuela, porque en ese municipio tienen que trasladarse, por ejemplo, hora y media de donde se encuentra ese municipio, pues el Estado debería de preocuparse por colocar una escuela más cerca de ese lugar o en esa comunidad, porque hay necesidad en ese servicio. Y en ese caso, pues también brindarle los recursos necesarios para poder funcionar. Las butacas, el escritorio, el pizarrón, computadoras, la parte de equipamiento pues de una sala de cómputo, de un laboratorio, de espacio deportivo, canchas, o sea, todo para dar la garantía y estas características mínimas de un buen servicio de educación y tiene que cumplir con normas oficiales mexicanas, donde pues cada una de esas cosas pues estén bien colocadas, que no haya peligro de que los alumnos vayan a tener algún tipo de accidente, que se sigan programas, que se sigan protocolos para garantizar y salvaguardar su integridad física, su salud y todos estos derechos con los que cuentan las niñas, niños y adolescentes. Y por ejemplo, aquí si hay una, no sé, por ejemplo, que se rompió un vidrio, pues tendrían que arreglarse. Si una puerta está a punto, dicen una bisagra ya se zafó, pues deberían de preocuparse por darle mantenimiento también. Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas. Como dice aquí, las autoridades educativas le dan prioridad a todas estas escuelas. Para el mantenimiento concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y de manera voluntaria madres y padres de familia. Es decir, en el mantenimiento los recursos se pueden obtener por parte del gobierno federal, los estados o las entidades federativas, el municipio, en este caso el presidente municipal, y de manera voluntaria madres y padres de familia sin que haya conflictos de interés.
Por ejemplo, aquí sin que represente una contraprestación al servicio, porque si no estarían yéndose a situaciones como conflictos de interés, corrupción, nepotismo, etcétera. Y en este caso, pues puede ser por el sector privado, por ejemplo, una empresa que quiera donar, no sé, butacas, en este caso, una asociación civil quiera brindar pues materiales para los alumnos útiles. Las madres y padres bueno, en este caso también apoyo en referente al mantenimiento y pues también a otras donaciones. Madres y padres de familia para arreglar y asear, por ejemplo, un salón, pintarlo y demás. Entonces, esto pues es parte de lo que se puede hacer. De la mejora continua. Tendrá como eje central el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos. Es por eso que existe el Consejo Técnico Escolar, el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua. Contribuirá a la mejora continua con base en las disposiciones aplicables en la ley y se establecerá el sistema de mejora continua de la educación. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación será la institución encargada de coordinar el sistema de mejora continua. En este caso, Mejor Edu, pues ya no es, ya dejó de estar funcionando, ya no, ya se desintegró y ahora pasaron, todas estas tareas a ser parte, pues, de la Secretaría de Educación Pública. Del federalismo educativo. Corresponde a la autoridad federal los planes y programas, el calendario escolar, los libros de texto, la norma de control escolar, los lineamientos generales en materia educativa. Corresponde a la autoridad estatal prestar servicio de educación básica y normal, proponer contenidos regionales, autorización a escuelas particulares, vigilar el cumplimiento de normas y lineamientos. Corresponde a la autoridad federal y estatal en conjunto programas de actualización y capacitación, participar en procesos de admisión y promoción de docentes, asesoría y acompañamiento y propiciar entornos saludables. Corresponde a los municipios prestar servicios educativos de cualquier tipo, mantenimiento de los planteles, coadyuvar en servicios de luz y agua, convenios con autoridades estatales y federales. Del financiamiento a la educación. El monto anual en financiamiento no podrá ser menor al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto. El 1% será para la educación superior y la investigación científica y humanística. Administrar en forma transparente y eficiente los recursos para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones. Llevar a cabo programas compensatorios con recursos específicos a aquellas entidades federativas con mayores rezagos. Entonces, en este caso se refiere a que el Estado, el gobierno federal, de igual forma, este gobierno, las instituciones, pues tienen que administrar este recurso y tiene que estar destinado precisamente a lo que busca la educación, no a otros fines. Y pues se van a crear otros programas donde se obtengan pues ese financiamiento o esos recursos. De la corresponsabilidad social. Esto a ustedes se los van a preguntar, de esto es muy importante, esta parte de la corresponsabilidad. Aquí vienen los derechos y obligaciones de los padres de familia y también pues obviamente de los alumnos y posiblemente pues interpretación de los docentes. Ya nosotros pues sabemos que tenemos obligaciones y derechos de lo que hemos estado revisando, de todo lo que tenemos que enseñar y también de lo que nosotros vamos a poder tener acceso, pero vamos a ver la corresponsabilidad social, que en este caso les van a preguntar derechos y obligaciones de los padres de familia. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, la inscripción de sus hijos en escuelas públicas y a conocer sus docentes, programas, criterios de evaluación y participar en las asociaciones de la escuela.
Son obligaciones hacer que sus hijos reciban educación, colaborar con la escuela, participar en el proceso educativo y acudir a las reuniones. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto representar a los tutores y colaborar en el mejoramiento y labor de la escuela. Eh, Se integran consejos de participación social, escolar, municipal, estatal y federal para coadyuvar con la escuela. La educación superior y en su caso de media superior deberán prestar servicio social, incluyendo tutorías y acompañamiento a estudiantes. Los medios de comunicación masiva de conformidad con el marco jurídico que les rige contribuirán al logro de los fines de la educación. Ahorita, dentro de estos derechos y obligaciones de los padres de familia, van ustedes a revisar, ahorita les comento cuáles páginas, vamos a ver el documento original y ustedes ese lo revisarían de forma independiente, digamos que esa va a ser su tarea, pero aquí pues les resumen principal, bueno, en este caso de la corresponsabilidad social, principalmente a qué se refiere. Nada más que en ese documento original, que es la Ley General de Educación, en una página vienen esos derechos y esas obligaciones de forma específica y son varios puntos. Aquí viene de forma resumida, pues esos puntos. De la validez y certificación. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República. Los estudios realizados en el extranjero podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación. La Secretaría podrá expedir constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales de algún grado. De la educación impartida por particulares. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Deberán obtener autorización oficial. En ningún caso el cobro de colegiatura será motivo de la retención de documentos personales y académicos. Deberán contar con personal acreditado, planes y programas e instalaciones adecuadas. También deberán otorgar becas a por lo menos el 5% de su alumnado y brindar la información que soliciten las autoridades. Las autoridades llevarán a cabo acciones de vigilancia por lo menos una vez al año. Son infracciones suspender el servicio sin justificación, no utilizar los libros de texto, expulsar o rechazar alumnos con discapacidad, condicionar el servicio a la compra de materiales o uniformes e incumplir la normatividad. Las sanciones podrán ser multas, revocación de la autorización e incluso la clausura del plantel. Dentro de la educación impartida por particulares, ¿por qué el Estado en este caso lo rige? La educación va a ser un servicio público. Al ser un servicio público, tiene que estar supervisado, regido por, pues en este caso, el Estado, las leyes, y va a buscar de igual forma dentro de la educación particular, dentro de la educación particular privada, también tiene que contemplar los principios, los criterios, los fines y todo lo que se mencionó en esta ley. Lo que van a ellos a hacer, digamos, independientemente, pues ellos administran sus recursos, ellos deciden quiénes ingresan como docentes, como personal administrativo, tienen autonomía en ciertas cosas, pero de lo que corresponde al servicio de educación tiene que regirse por pues toda esta normativa que da el gobierno federal. Entonces, eso es lo que corresponde de manera resumida
y ya contemplando todo, la Ley General de Educación. De lo que les van a preguntar a ustedes de forma específica, déjenme, bueno, de lo que, aparte de lo que revisamos, de forma adicional, déjenme ver, déjenme detengo tantito esto. De lo que a ustedes les van a preguntar, pues es de la educación básica, cuáles son los niveles de educación básica, la educación obligatoria. Después van a contemplar los tipos, niveles y modalidades que en este caso, se imparten dentro de la educación básica, que los vamos a encontrar en el artículo número 37 en la página 17 de la Ley General de Educación. Si ustedes tienen dónde ir anotando, ir haciendo sus apuntes, anotaciones, escríbanle por ahí, porque les digo, esto a ustedes les corresponde revisarlo, digamos, con detenimiento, si lo consideran necesario, pero nada más es, digamos, cosas ya poquitas, o sea, ya no es mucho lo que van a revisar. Y esto pues sí lo tienen que estar repasando, perdón, para recordarlo, memorizarlo. Entonces, la educación básica de los tipos, niveles y modalidades. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Los servicios que comprenden este tipo de educación, entre otros, son educación inicial, que puede ser escolarizada y no escolarizada, que esas son las modalidades. El nivel de preescolar, que va a ser la modalidad general, indígena y comunitaria. En el caso de primarias, va a ser modalidad general, indígena y comunitaria. Educación secundaria, entre las que se van a encontrar la general, la técnica, la comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría. La secundaria para trabajadores y la telesecundaria. De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos los centros de atención múltiple, los CAM. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar de los niveles y tipos de educación básica, cuáles son los niveles, las modalidades. También viene, les digo, está en el artículo número 30, en el artículo 37 y en la página 17 de la ley. Y dentro de su bibliografía, en el caso de educación, de la guía de educación primaria, es el documento número 3, pero si ustedes revisan la ley, la buscan en internet, o en su bibliografía, puede que cambie el número, pero busquen el documento de la Ley General de Educación y tiene que ser la misma página, la 17. Entonces, es en el artículo 37, página 17. También viene lo referente a educación media superior, pero a ustedes no les van a preguntar, pues, estos eh, niveles de media superior. Solamente recuerden, pues, el tipo educativo media superior que se contempla como educación obligatoria. Vamos a bajar hasta, déjenme ver qué página es. Ustedes van a irse al título cuarto, que es en la página, en el artículo 90. Artículo 90, lo que corresponde a ustedes como docentes. Eso es de sus derechos también, y pero también corresponde, pues obviamente cuando tienen derechos tenemos obligaciones, entonces también representan pues todo lo, digamos, lo contrario, lo que nos garantizan, pues nosotros también tenemos que pues preocuparnos por nuestras obligaciones. Entonces aquí, artículo 90 viene en la página 34.
artículo 90, página 34, y donde se habla de la revalorización de las maestras y los maestros, que como les comento, aquí vienen ya punto por punto, pero ya lo revisamos de manera pues resumida. Pero si ustedes quieren revisar punto por punto para tener, digamos, más elementos durante su examen, si es que les preguntaran algo específico, pues ustedes ya lo revisan. Vamos a seguir bajando y nos vamos a ir a la... ¿Cuál es? Página 57, si no me equivoco. Ah, no. En la página 49, bueno, ya al final de la página 49, en el título noveno, donde nos dice corresponsabilidad social en el proceso educativo, página 49 o página 50. Y aquí pues viene la participación de los actores sociales, la participación de las madres y padres de familia, y vienen en el artículo 128 sus derechos y en el artículo 129 sus obligaciones. Aquí sí es importante revisar punto por punto porque en el examen les van a preguntar de estos derechos y obligaciones de los padres de familia, pero como les comento, desde donde inicia el título noveno, que en este caso es en la página 49, al final de la página 49, y tienen que revisar la página 50 y la página 51 hasta la página 49, bueno, de la página, del final de la página 49 hasta, hasta la página 54, de la 49 a la 54, de la 49 hasta la 54, tienen que ustedes revisar de la página 49, el final, donde empieza el título cuarto, capítulo cuarto, perdón, del capítulo cuarto hasta el capítulo 5. A ver, no, espérenme, ya no sé qué capítulo es, espérenme. A ver, es, perdón, título noveno, del título noveno, del capítulo uno hasta el capítulo 4 del título noveno, capítulo, este, bueno, hasta la página 54, hasta donde dice religiosas, hasta el artículo 136. Entonces, del artículo hasta el artículo 136, ustedes van a revisarlo y es de la página 49 hasta la página 54. Entonces van a revisar pues todos esos, solamente son pocas páginas y ya todo lo demás pues ya lo revisamos resumido y de lo que ustedes tienen que contemplar. ¿Qué otra cosa me falta? A ver, me siento que me falta algo. Y, a ver, déjenme. Y de la página 8, el capítulo 3, de la página 8 del artículo 16, del artículo 16 nada más, ustedes capítulo 3, criterios de la educación, de los cuales también les van a preguntar de forma específica de cada uno de ellos, pero como les menciono, como aquí vienen enumerados, estos ustedes los tienen que revisar por su cuenta y recordarlos. Entonces, el artículo 16, solamente el artículo 16, donde vienen los criterios de la educación, sería lo que también ustedes tienen que revisar. Y aquí vienen de forma específica lo que mencionábamos, democrática, nacional, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia. Esos ustedes los tienen que revisar. Ya aquí, pues digamos, traéis la información a qué se refiere, pero únicamente es el artículo 16 y las otras páginas y artículos que ya les comenté. Entonces ya con eso tendrían todo lo principal a estudiar y de lo cual les van a preguntar únicamente de este documento.
solamente esto último que les estoy diciendo es lo más específico que ustedes se tienen que centrar a estudiar y posiblemente un poco lo más complejo de recordar, porque aquí sí son varios puntos y de todos esos puntos, pues ustedes no sabemos qué reactivo les vayan a decir, a lo mejor les dicen, bueno, en modo de caso, en una escuela de educación primaria, un padre de familia quiere corregir al maestro de las funciones que está realizando, además de los contenidos que esté integrando dentro de su planeación. En ese caso, no es parte de un derecho que tiene el padre de familia, no es parte de lo que le corresponde hacer al docente en esta parte de corresponsabilidad. Entonces, ahí la respuesta les van a poner ahí si cuál derecho, cuál es o la obligación, o si es cierto, si no es cierto. Ahí ya ustedes tendrían que seleccionar la respuesta correcta, pero posiblemente les pongan ahí opciones que se relacionan a que le incumbe, si es un derecho, es una obligación o no aplica o algo así. Entonces ya ustedes tendrían que seleccionar, pues en este caso el de no aplica. No es un derecho, tampoco es una obligación, y en este caso, pues ahí sería, es incorrecto porque los padres de familia no pueden participar en la planeación que los docentes hagan para aplicar los contenidos. Eso no es algo que los padres de familia puedan intervenir, cuestionar y demás. Entonces, ustedes ya harían les digo, esta lectura de forma individual, porque esto, pues sí hay que estarlo repasando, estudiando para recordarlo, no como tal memorizarlo, porque, por ejemplo, no se van a memorizar palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, sino que van a ustedes a darle una interpretación con sus propias palabras que fácilmente recuerden a qué se refiere a democrática. Que todo esto, ustedes con sus propias palabras, sepan a qué se relaciona nacional. Entonces, por eso les digo que ustedes lo tienen que leer, no porque no lo, en este caso ya lo revisamos, como les mencionaba, de forma resumida, pero para que ustedes lo tengan presente para su examen, si es que o ustedes solos le den una propia interpretación y lo sepan identificar el día de su examen. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. El día de hoy, pues nada más vimos este tema. En la siguiente sesión corresponde la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y lo que les comentaba a los de educación media superior. Lo que les comentaba a los de educación media superior, les voy a habilitar la opción de simuladores. Solamente va a haber un simulador ahorita de 30 preguntas que yo les recomiendo todavía no empezar a practicar con él, pero si lo quieren, dicen intentar, ver de qué trata, poner a prueba su conocimiento de lo que han estado estudiando, porque tal vez algunos ya estudiaron de forma independiente y ahorita estas sesiones les sirven para complementar lo que ya estudiaron anticipadamente o están estudiando conmigo, pero van a ver cosas que a lo mejor no van a poder responder porque todavía no hemos visto ese tema. Van a haber cosas que no puedan responder porque la forma que están formulados no lo comprenden. Entonces eso yo se los voy a explicar más adelante. Lo recomendable, como les digo ahorita, pues no es que estén practicando con eso, sino que estén leyendo, estén repasando y ya en algún momento, cuando ya tengan todo bien comprendido y lo puedan empezar a aplicar, pues ya van a poder ahora sí practicar con simuladores.